Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del martes 14 de mayo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo están? Con Gonzalo Segarra también, que nos acompaña, periodista y abogado. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando y Patricia. Encantado. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que viene recorriendo el debate público ya desde cierto tiempo, el tema de la reforma política, es decir, el cambio de nuestras instituciones para garantizar una representación que sea creíble por los ciudadanos. Y para eso hemos invitado al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, quien presidió una comisión ad hoc para hacer propuestas que se han materializado en 12 proyectos de ley que se hay en el Congreso. Más recientemente, el día domingo, ha publicado en El Comercio un artículo en donde llama en buena cuenta a salvar esta reforma política, creyendo que ella depende de la posibilidad de hacer un acuerdo entre los actores políticos. Buenos días, Fernando Tuesta. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hace falta entonces un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas que tendrán que pronunciarse vía voto en el Congreso respecto de estos proyectos de ley. Sí, yo creo que es importante señalar que en relación a este acuerdo, tanto el Congreso, y me refiero al Congreso, a sus bancadas, el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución y, por cierto, el gobierno, tienen un papel que jugar. Y así como cada uno de ellos tiene una posición para negociar, también tienen una posición para bloquear. Y en consecuencia, si es que no hay un acuerdo, creo que la reforma no se va a aprobar en los términos que debe ser una reforma, y esto es lo más importante. Además, estamos con un tiempo muy limitado, esto se ha dicho a su vez hace mucho tiempo, y en consecuencia creo que si cada uno está en su esquina del ring, esto no va a prosperar, ¿no? El tiempo es hasta el mes de abril próximo, es decir, 12 meses antes de las elecciones generales del año 21. Sí, lo que ocurre es que de los 12, ya lo ha señalado, hay 4 reformas que requieren cambios constitucionales y en consecuencia solo se puede hacer este año, ¿no? Porque el próximo ya sería inviable. Esa es la idea de la premura del tiempo, digamos, ¿no? Ahora, usted dice que los actores políticos pueden tomar iniciativas, pero también pueden bloquear. ¿Qué ganan y qué pierden los que actúan de una u otra manera? Yo creo que en la reforma ganan todos. En todo caso, ganan todos que quieren hacer y mejorar la política en el país. ¿Quiénes pierden? Yo creo que pierden, por ejemplo, los aventureros. Pierden, si hay reforma me refiero, ¿no? Estos partidos ad hoc para cada elección, los cascarones, los bienes de alquiler. Pierden nuevamente aquellos que creen que pueden entrar a la política o a la representación para fines subalternos. Ellos son los que pierden. No creo que los partidos que están representados en el Congreso tienen la real conciencia de que la reforma incluso les favorece en términos de comparación con el resto. ¿Nos puedes explicar, Fernando, de acuerdo con el tema de las elecciones internas, qué partidos aplican y qué partidos no aplican para participar en una elección, para tratar de entender cuáles puedan ser las preocupaciones de los partidos ahorita? Porque mi pregunta era, tratando de entender esta actitud absolutamente irracional que vemos en el Congreso de la República, si hay alguna de las medidas que se están planteando que pueda afectar a partidos constituidos, que han ganado elecciones, pero cuya claramente participación en el 2021 va a ser bastante precaria. Después probablemente creo que la APRA nunca muere, dicen, y el fujimorismo también va a tener tiempo para reestructurarse probablemente, pero al corto plazo la tienen difícil. ¿Hay algo en la legislación que podría afectar su participación en las elecciones siguientes o, como bien señalas, más bien los fortalece frente a la posibilidad de que aparezcan un montón de improvisados en ese contexto? Mira, nosotros hemos hecho un diagnóstico. Y en este diagnóstico hemos señalado, la puerta de ingreso a la inscripción es una puerta casi cerrada, pero la puerta de salida de la inscripción está también casi cerrada. Y entonces hay 24 partidos políticos inscritos, y hay que de los cuales solamente 6 tienen representación en el Parlamento. Y hemos dicho que estos 18, derivados de una mala norma, permite justamente la creación y la reproducción de los bienes de alquiler, todo este tipo de partidos. A nivel subnacional, esto es mucho más grave todavía. Por supuesto. Entonces,
Nosotros hemos señalado en los proyectos de ley que se relacionan a su vez entre sí, que si se aprueban, en realidad se van a sincerar quienes realmente pueden seguir en la representación y quienes no. Yo creo que los partidos ciertamente que están en el Congreso están en mejores posibilidades. Nuestro país no ha sido un país de grandes partidos. Nuestro país nunca ha sido un país con mucha militancia. Pero yo creo que muchos partidos temen, pero no entienden, y creo que la verdad no han leído la propuesta, que esto los coloca en una situación sí competitiva, pero en mejores términos. Tratemos de explicarlo para que lo entiendan las personas que están en casa que todavía no tienen claro todos los aspectos de la reforma política. La puerta de ingreso se ha abierto a través de elecciones internas. La puerta se ha abierto un poco más porque eliminamos las firmas. De acuerdo, eso está clarísimo. Colocamos la esencia del partido, lo que es lo importante que es la militancia. Privilegiamos la militancia. Pero muchos pueden decir, mira, se ha abierto la puerta porque no tenemos que entregar 750.000. No, podemos, sin embargo, algunos dirán, podemos contratar y colocar 12.500 militantes. Si te quedas solamente en ese pedazo de la historia y solamente aprueban ese pedazo, ciertamente todo esto se desmorona. No tiene sentido. Porque luego vienen elecciones internas. En las elecciones internas todas son cuestionadas en nuestro país por sus propios militantes. Esto desprestigia también al partido. Elecciones abiertas. O sea, las actuales, dices tú. Las actuales son un desastre, de acuerdo. Entonces decimos, hay que incluir a la gente, invitar a la gente que participe a través de elecciones internas abiertas y obligatorias, como cualquier día que vamos a votar. Y para poder participar en las internas, para ir por pasos, primero se tiene que tener una cantidad de militantes. Se tiene que haber inscrito, o los actuales simplemente van a participar. Digamos que van a participar 24. Pero el día... Imaginas que como se ha bajado la valla, se meten 10. Somos 34. Uno dice, oye, ¿cómo vamos a tener tantos partidos? No, para eso vienen también las internas. Importa entonces en dos sentidos. Para tener un filtro adecuado y dos, para hacer participar a la gente. ¿Cómo? Si es que a tu elección, a tus listas, no superan el 1.5% de todos los que van a votar, estamos hablando de millones, entonces tu lista no se inscribe y tú pierdes la inscripción. Entonces, es poco probable que algún partido que está actualmente desprestigiado no alcance ese porcentaje, porque ese podría ser el miedo. Ya, pero si tú tomas el 100%, es pura matemática simple además, de los 34, digamos que sean 34, 24 más 10 que se han inscrito, de esos 34, algunos podrán haber pagado para que se inscriban en un partido, pero eso es una cosa, y otra cosa es movilizar a nivel nacional. Entonces los partidos que están acá mal que bien tienen, para empezar, una marca. Y tienen militantes, además. Tienen militantes, tienen organización y tienen representación. Entonces esto lo que va a hacer es justamente permitir que los partidos que están más fortalecidos de alguna manera, que entran en competencia y que además sus elecciones van a ser y sus listas legitimadas. Nadie va a decir fue a dedo, nadie va a decir fue cuestionada. Ese es importantísimo. Y se acaban los vientres de alquiler. Y se acaban los vientres de alquiler y por lo tanto focos de infección de corrupción. Pero de repente, Fernando, esa es la resistencia, ¿no? Porque las cúpulas de los partidos pueden tener miedo de perder el poder. Sí, ese es un riesgo que creo algunos temen. Pero ese temor, yo creo que ante esa desventaja que algunos pudieran sentir, van a tener otra ventaja que no la tienen ahora y que no la pueden hacer hoy día bajo estas normas, que es legitimar a ellos mismos. O sea, incluso en el escenario que tú señalas, Gonzalo, ellos tienen una posibilidad de mejorar. ¿Qué más, mecanismo, salvo que nos digan otro, puede unir tantos elementos de participación, legitimidad, además con soluciones concretas? Porque con esta medida, ¿saben qué? Nosotros dejamos de lado lo que la norma actual provee. La norma en realidad basa todo en ¿qué? En un expediente. El expediente te dice firmas, la falsificas. Te dice comité, lo falsificas. Te dice ideario, no copias. Nosotros lo que estamos diciendo es basas
un mecanismo en que tú vas a tener que demostrar capacidad de movilización, y ese es fundamental. Fernando Tuesta, tenemos que ir a una pausa, por favor, después de lo cual nos explicará cómo, si todo es tan claro como usted dice y las matemáticas son simples, hay tan poco entusiasmo por llevar adelante. ¿Qué está pasando y quiénes pueden jugar un rol positivo para conseguir esa reforma? Eso nos lo dirá después de la pausa. De la mañana estamos entrevistando al politólogo Fernando Tuesta, que presidió la comisión ad hoc para hacer propuestas sobre la reforma política que nuestro país necesita urgentemente. Nos ha explicado usted por qué esos proyectos de ley pueden permitirnos tener partidos políticos que recluten a los mejores ciudadanos y que movilicen a la opinión pública tras políticas públicas razonables. Y sin embargo, hay poco entusiasmo de impulsarlo. ¿Cómo se puede conseguir comprometer a los actores que tienen un rol que jugar? Ejecutivo, Salvador del Solar, por ejemplo, también el presidente naturalmente, y el Parlamento. Tanto el presidente que no ha nombrado hasta ahora, Daniel Salaverry, como la poderosa presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. Digo, no hay manera en que entre ellos se convoque, se reúnan, en fin, pero no solamente invocar cada uno de su lado. Las invocaciones terminan por respuesta de la otra esquina, desvalorizándolas. Entonces, tiene que haber acuerdo político. En un país en donde todo el mundo habla de diálogo, se tiene que materializar. Por ejemplo, dentro de un rato empieza la reunión de la Comisión de Constitución. El día de ayer, la tarde, noche, se presentó un predictamen. Y un predictamen que tiene que ver con las relaciones ejecutivo-legislativo. Hay artículos que se están incluyendo que fueron uno de los motivos por el que se rechazó la bicameralidad. Entonces, ni siquiera se ha planteado la bicameralidad. Uno, el Ejecutivo no la plantea, nuestro proyecto sí. Pero luego, en este predictamen, hay artículos que en realidad no solamente desdice lo que en principio se quería, sino que incorporan nuevos problemas. Por ejemplo, se dice en uno de los artículos, el presidente de la República no podrá nombrar ministro después de que éste haya sido parte de la renuncia meditada por una censura. Eso ya el Tribunal Constitucional ya se pronunció y sin embargo se ha colocado. Y como eso otro, por ejemplo, a diferencia de nuestro proyecto dice que todas las relaciones ejecutivo-legislativas a partir del 2021. Ese es importante. ¿Y qué decíamos, por ejemplo? Eliminar la vacancia por incapacidad moral. Nosotros queremos censurar que un presidente puede ser vacado, se le puede hacer juicio político, sí, pero no a través de cajón desastre. Cajón, efectivamente, Gonzalo, cajón desastre, que como sabemos, este era un término usado en el siglo XIX para señalar que era incapacidad psicológica, por eso decía incapacidad física y moral permanente, ¿no? Algunos congresistas yo he escuchado diciendo, es que para salvar a Vizcarra, si nosotros lo estamos proponiendo para el 2021 para adelante, no para este gobierno. Sin embargo, se mantiene y se ha retirado por lo menos de la propuesta. Pero acá es muy importante lo siguiente, nuestra propuesta parte de un diagnóstico. En cambio, lo que se está proponiendo en la Comisión de Constitución es un orden temático que no eleva a niveles de prioridad derivados de un diagnóstico. Y entonces pueden dialogar e incluso discutir los nuestros, pero no dando alternativas dentro de otro diagnóstico. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que quieren, digamos, sobre estas relaciones? Esa era una pregunta que te quería hacer, Fernando, que es, tú nos has hablado de la lógica y la coherencia interna de las diversas cosas que ustedes han planteado en términos, por ejemplo, de entradas y salidas al mercado, entre comillas, de partidos. Sí. Y naturalmente hay que tratar de preservar esa lógica interna, pero otro valor, digamos, que está en juego es la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso, porque su legitimidad también depende de que sean ellos los que legislen y no simplemente tomen un paquete y lo... Entonces, ¿cómo equilibrar esas dos cosas? Y luego,
otra cosa vinculada con eso, yo quería preguntarte, así como le pregunté ayer al defensor del pueblo sobre cuáles creía él que eran el peor y el mejor escenario, perdón, no al defensor del pueblo, le pregunté a Rolando Ames cuáles creía él que era el peor y el mejor escenario en materia de reforma política. ¿Cuál crees tú que es el mejor y el peor escenario posible en materia de reforma política? ¿Tú crees que el escenario peor es ninguna reforma política? Un escenario peor podría ser modificaciones que no alcanzan a la que hemos señalado qué cosa se entiende por reforma política, que pueden empeorar incluso la regla de juego. Pueden empeorar. ¿Reformas a medias dices? Es o contradictoria, hecha, sin sentido. Cuando digo sin sentido, cuando tú lo lees parece un sentido, pero me refiero en el ámbito de no tenga lógica interna, que tiene un sistema, y entonces eso puede ser peor. Puede haber una contrarreforma, ¿no? Pero no digo que necesariamente son conscientes, sino que hemos señalado muchas veces que modificar las normas no hacen una reforma. Modificar las normas no hacen una reforma. Pero puede llevar a crear nuevos problemas. Pero eres benevolente, Fernando, cuando dices pueden ser inconscientes. En el caso, por ejemplo, de cuando se presentó la bicameralidad para el referéndum, se usó una propuesta para contrabandear algo que era absolutamente inaceptable, y creo que de casualidad no fue. No digo en todo. O sea, ya hay antecedentes sobre eso, ¿no? Porque yo creo que simplemente observar que hay un conflicto, obviamente, entre los poderes, y dentro de esto entre el gobierno y sobre todo las bancadas de Fuerza Popular y el APRA, creo que es no decir toda la verdad. Porque están las otras bancadas que tampoco han asumido, digamos... 6 de las cuales están pidiendo que se priorice ese tema en la agenda del Congreso. Sí, es cierto, hay un pronunciamiento, pero digamos no está correlacionado con un nivel de voluntad todavía por lo menos visible, ¿no? Y en la defensa de una reforma. No creo que es así. No es por eso una mayoría versus una minoría dinámica y reformista. Por lo menos no se ve hasta ahora, ¿no? Y es por eso que también pueden seguir avanzando en términos de esta nueva idea a través del cronograma que se asume debe darnos la reforma hasta el 3 de julio, incluso un poquito más si es que se extiende la legislatura. Yo creo el mejor escenario evidentemente es aprobar. No está escrito sobre piedra, evidentemente, nuestra propuesta, pero es una base, lo hemos señalado, producto de recoger a su vez los proyectos que están en el Congreso, de los informes los de Patricia Donaire y los del Jurado Nacional de Elecciones que han sido priorizados. Pero por supuesto, además, ¿sabes qué? Como un pie de página. Esos proyectos los trabajamos un grupo de personas hace como 3 años, durante año y medio ese código que fue la base que trabajaron, ¿no? Conocemos bien el código. Es por eso que justamente trabajar sobre la base del código es abrir un camino de una secuencia de un código que no es, digamos, la forma como se enfrenta una reforma política, porque la reforma política, en este caso, repito, parte a su vez de un diagnóstico, ubica los núcleos centrales, toma medidas y lo traduce en 12 proyectos. ¿Hay tiempo para todo o entendemos que lo más urgente es todo lo que tiene que ver con reforma electoral? Por obvias razones el calendario está acotado, ¿no? Constitucional. Sí. ¿Hay algo que se puede dejar para después? Para después de julio, sí. Incluso estas que tienen que ver con organizaciones políticas. Podría ser de agosto en adelante. Pero sí. Tienes dos dilemas. El tema de las legislaturas y el tema de que no puedes cambiar nada en el último año del calendario electoral. Ese es para el abril del próximo año. De acuerdo. Pero me refiero que el siguiente semestre sí se puede trabajar las otras que dependen de las primeras. No todo. Antes de que nos vence el tiempo, Fernando, usted ha mencionado que esta reforma se ve víctima de la fricción reanudada entre el gobierno y la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular. Pero ¿qué papel puede jugar el presidente, todavía presidente hasta julio, Daniel Salaverry, que no es ni del gobierno ni de Fuerza Popular? Bueno, pues él puede desarrollar justamente un papel de aproximar. Yo creo que de verdad el presidente de la República, el primer ministro, el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, son personas claves. Tienen que sentarse a producir un acuerdo. ¿Quién los puede convocar? Bueno, no sé, el presidente de la República, pero también podrían cada uno de ellos señalar, bueno, vamos a salvar esto.
¿por qué no? No se trata simplemente de quién convoque, sino que esta convocatoria tenga respuesta positiva. Yo creo que eso es fundamental. Ojalá que así sea. Muchas gracias por sus explicaciones. No, Hemos comprendido que si no se hace algo, las cosas pueden ponerse todavía peor. Sin duda. El año 2021. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenos días, Fernando Tuesta. 8:29, titulares de la media hora y regresamos.